El análisis político en Ahora es cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Usted tiene la pauta, yo la tengo aquí, pero usted manda y usted elige el tema con el que quiere partir. Mira, ¿Qué le voy a imponer yo al editor de política? Mira, hay dos cosas bien interesantes y donde tenemos hartos datos en el tema electoral, que está muy cruzado, pero quizás partamos, Juanma, con lo que ocurre con el INDH. Y esto bastante inédito, insólito, que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Yo sé que no hay ninguna duda de que esto tiene el componente político, por eso se hace, y no por nada se hace en sede legislativa, en un poder del Estado. Pero por primera vez la Cámara de Diputados oficia, o solicita, más bien solicita, esa es la palabra, a la Corte Suprema la remoción de la directora del INDH. Todo esto a raíz de la gran polémica que surgió debido a la querella que presentó el propio INDH de un acta que aún no conocemos, que ha sido declarada secreta, y donde se involucra de alguna manera a Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, líder innato, por supuesto, de Renovación Nacional y hoy candidato a alcalde por la comuna de Santiago. La acusación ahí desde el INDH, que después baja las revoluciones o baja los tonos en hartos pasos, busca aclarar si es que hubo tráfico de influencias al momento de designar jueces y cómo esto impacta y por qué el Instituto de Derechos Humanos toma cartas, porque dicen ellos, con jueces designados a dedo o que responden a algún sector político, los derechos humanos están en duda, en juego. Todo eso fue muy cuestionado. Mario Desbordes acusó una operación política digitada desde el Partido Comunista y utilizando al Instituto Nacional de Derechos Humanos para ejecutarla. La operación que buscaría perjudicarlo en tanto su imagen, dado que es candidato a alcalde por Chile Vamos para la Municipalidad de Santiago, donde busca la reelección la actual alcaldesa comunista Iracy Hasler. Exacto, ahí está el cruce que hace que esta polémica crezca. Y bueno, a raíz de eso, la Cámara solicita la votación de la posibilidad de hacer esta solicitud a la Corte Suprema. Por supuesto que se logra la aprobación con votos de la derecha. O sea, resulta evidente que eso haya ocurrido de esa manera, 66 votos a favor. Ya desatado un conflicto que va escalando, y lo conversabas tú recién con Paulina Bodanovich también. Se instala por parte del actual oficialismo, la izquierda del país, que la derecha no cree en la defensa de los derechos humanos y que los derechos humanos, a juicio de la derecha, son un tema netamente de izquierda. Que me parece a mí una declaración bastante injusta, porque por supuesto que han habido momentos críticos, graves y fatales en nuestro país respecto a violaciones de derechos humanos, pero esto no puede ser transversal la acusación. Lo que pasa es que, yendo al fondo, porque los cuestionamientos a Consuelo Contreras pueden transitar por un montón de caminos, digamos, pero yendo al fondo, este es un debate que en el fondo tiene dos responsables. Dos responsables, uno es la izquierda, que se siente dueño exclusivo del patrimonio de los derechos humanos. Uh-huh. Y por otra, de la derecha, que nunca ha tratado de tomar el control también respecto de esa agenda. Uh-huh. Y eso, de alguna manera, también los pone a ellos, ¿no? Como en una especie de vereda al frente cuando se discute sobre el tema de los derechos humanos. Y tiene razón Sergio Mico cuando dice que esto lo vamos a lograr superar cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenga también un director que sea de derecha y que demuestre que efectivamente es un tema que les importa, más allá de todas las otras credenciales que yo creo desde muchos personajes de la derecha se han puesto sobre la mesa mostrando su convicción sobre la importancia que tiene el tema. Aprovechamos de incorporar a Camilo Férez ahora sí a la conversación. Camilo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, buen día. Es bueno este debate, Camilo, porque la discusión sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y si terminan siendo los derechos humanos permanentemente un patrimonio o una cuestión que solo defiende la gente de izquierda, queda puesto de alguna manera, viene en evidencia a partir de lo que ocurrió ayer en la votación en la Cámara de Diputados, donde se parapetan, digamos, izquierdas y derechas al momento de votar esta solicitud a la Corte Suprema para remover a la directora del instituto. Completamente. Y además está justo al lado el debate sobreviniente, el de los derechos humanos, ¿cierto? Es el profundo, y el otro, el sobreviniente, que tiene que ver con cómo generamos una institucionalidad que, a la luz de la actual configuración de la sociedad y de las fuerzas políticas, ¿cierto?, entregue garantías. Esto tenía una forma de hacerse, por así decirlo, en los 90. Con estos empates, digamos, que dieron origen a la mayoría de las instituciones en las que se quería salvaguardar la no captura de unos o de otros. Claro, el cuoteo. Pero hoy día tenemos que ir pensando 2 pasos más hacia adelante en sistemas de autonomía, de profesionalización, que no necesariamente dependan de ese empate, porque
ese empate ya no existe. Ese mundo binominal solamente reflota cuando caemos en discusiones como esta, en la que efectivamente se separan dos polos bastante nítidos, pero el resto del tiempo navegan 25 quintos en el Congreso, ¿no? Bueno, y ese probablemente también es otro de los problemas. Ahora, ¿tú crees que es fácilmente subsanable o por el contrario pareciera ser un mal endémico esta discusión sobre quién tiene como la hegemonía respecto del control del debate sobre los derechos humanos? Es que yo creo que aquí tenemos que decirnos la verdad y después nos mentimos. Y la verdad es que, como algunos acusaron ayer, obviamente esto sí está muy teñido respecto de el comportamiento reciente del instituto y sobre todo, mucho más aún, con la disputa que abre con el candidato Mario Desbordes. Y por lo tanto, ese carril probablemente tenga pronta solución y el otro, el profundo, yo tengo mis dudas de que alguien lo vaya a tomar y lo vaya a llevar a alguna parte una vez que se apague esa otra luz. Me parece súper interesante, me parece relevante la discusión, pero creo que esto más bien está motivado coyunturalmente por lo otro. Y por lo tanto no veo detrás de esto un espacio de conversación sereno y pausado como para llegar a esa discusión de fondo respecto de cómo salvaguardamos los derechos humanos y los construimos en patrimonio de todos y no de algunos. Oye, déjame, Camilo, Rodrigo, plantearles este otro tema también, que con fuerza se instaló esta semana a propósito de la discusión del proyecto que establece la elección en 2 días para octubre y que define una serie de otros elementos, ¿no? Pero entre los cuales está la reducción de la plata por voto, pero al mismo tiempo también de la multa para quien no vaya a votar, dado que es votación obligatoria. Y donde no hay multa en la práctica hasta ahora, porque se rechazó en la Cámara, lo que lo obliga a que el tema vaya a comisión mixta. Es uno de los 3 nudos, ¿no?, que tiene, porque el tercero tiene que ver más bien con las propagandas, con la utilización de plataformas digitales, en fin, etcétera. Pero esto es una opinión personal, particular, privada, que va a ser pública, pero he formado la idea a esta altura de que en el oficialismo, que son los que votaron en contra de la multa para el voto obligatorio, están convencidos de que mientras más gente vote, peor le va a ir a la izquierda, y que esa es la verdadera razón y no el que no les gusta la idea de la rebaja de la plata por voto. No sé qué piensan ustedes, Rodrigo, Camilo. Yo creo que está bien empatada el por qué. Tengo la sensación que la plata importa tanto o más. El tema del voto obligatorio o voluntario lo que genera es una incertidumbre tremenda. Y el voto voluntario ciertamente ha marcado las últimas elecciones, pero con un vaivén propio de lo que ha vivido el país en los últimos años también. Y el tema de las lucas, que básicamente es que vote menos gente para que no nos quiten el monto por voto. Pensando que además, y esto me lo han dicho algunos parlamentarios, pensando además que ya está instalado en la cabeza de los chilenos que es obligatorio, entonces van a ir igual. Uh-huh. Es que es una cosa bien ridícula. Yo creo que hay ahí un empate de argumentos, porque me cuesta entender hoy día quién podría decir que el voluntario le favorece versus el obligatorio. ¿Quién tiene esa clave? O no sé, Camilo, si está explícita, escrita en algún lado. Sí, Camilo. No, de hecho, se ha movido entre una elección y otra de manera bastante dramática. O sea, tal vez lo único que uno podría decir respecto de la obligatoriedad del voto es que pierden fuerza la movilización de los convencidos, por así decirlo, en el panorama total. Pero es difícil que alguien diga, bueno, yo tengo permanentemente más convencidos, elección tras elección, sobre todo en una tan dispersa como la municipal, y que se juegue porque le favorece o le desfavorece, digamos, la llegada de este voto que vamos a llamar el volátil, el más impredecible, y que por lo tanto, y que es el que está definiendo las elecciones. Entonces, si alguien está haciendo un cálculo, lo está haciendo probablemente sin los datos necesarios sobre la mesa. Entonces, puede ser que tú tengas razón, Juan Manuel, en esta opinión que tú das en calidad de Juan Manuel Astorga, pero también me resulta difícil pensar que es una buena decisión tomada con antecedentes que sean fidedignos o que sean siquiera replicables en el tiempo. Más bien yo creo que esto es una discusión hecha con mal en los plazos, a última hora, y con una infinidad de intereses particulares contrapuestos que obviamente la van a terminar ensuciando, como lo están haciendo, digamos.
Pero no parece razonable en todo caso, y yendo al fondo, no parece razonable que una elección de carácter obligatorio no tenga sanciones para quien no cumple con esa obligatoriedad, porque el riesgo que trae aparejado es precisamente que se pierda la posibilidad de sanción en el horizonte y por lo tanto se convierta en letra muerta. Y eso es mucho más complicado después de revertir. Pasa con las evasiones, pasa con todas esas conductas que una vez que tú abres una cierta puerta, después es muy difícil cerrarla, porque efectivamente se cuelan un montón de personas y ya se vuelve un trámite, por ejemplo, muy difícil el sancionar a todos los que no fueron, o incluso políticamente inviable cuando son mayorías muy importantes. Entonces, creo que es un riesgo bien torpe para asumirlo en esta elección, que ya va a tener un montón de instrucciones dadas a última hora, y que se corre, como te digo, el riesgo de perder un poquitito la eficacia de la norma. Claro. Sí. Eso es lo que quería encontrar como palabra. Ahora, si el argumento es simplemente el debate sobre la reducción de la plata por voto, yo de verdad que no logro entender cómo a nadie se le ocurre que esto es básicamente a través de una planilla Excel, un modelo que te diga si vota el 60% tanta plata, si el 61% tanta plata, y así a mayor cantidad de gente votando, menos plata por voto y punto. O sea, si es cosa de hacer, eso se puede modelar en una planilla Excel y en 10 minutos te lo hago. O sea, si tú decís tanto, el 100% de la gente vota tanto, tanta plata. El 50% vota tanto, tanta plata. No cuesta nada, si eso es muy fácil. Entonces, claro, tú no sabes ocupar Excel, pues yo no pero... prendo y no sé hacer nada. Hago dibujos con colores, digamos. Claro. Claro, pero digo... Lo uso para hacer horarios. Claro, para eso funciona. Claro. Ya. Oye, y hablemos de la discusión ya a esta altura, que pareciera estar casi entre la espada y la pared, de votar el día lunes la idea de legislar de la reforma del sistema de pensiones. La derecha no quiere, el gobierno ya le está poniendo fecha, y la fecha es comienzo de la próxima semana. Sí, tensa comisión ayer en la Comisión de Trabajo del Senado, con un entrevero ahí entre el que asumió la presidencia a raíz de la ausencia de Iván Moreira, el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, reciente presidente del Senado en el periodo anterior, con la ministra Janet Jara. El senador Coloma le exigió que le respetara la palabra en un momento, con un tono un poco más fuerte de lo que la conversación estaba llevando, sí, antes, sin justificar ese momento en ningún caso, con una intervención de la ministra Jara emplazando a la centro derecha a tomar postura, más bien evidenciando que esto iba a quedar a favor de las AFP. El debate fue tan tenso que la otra senadora miembro participante ahí de la comisión, Alejandra Sepúlveda, emplazó también a votar ya y sincerar las posturas y que se rechace con los votos de los presentes acá de la oposición, para que quede en evidencia que a la ciudadanía que no quieren avanzar. Rodrigo Galilea, no son cualquiera además los miembros de sin menospreciar al resto, pero no son cualquiera los miembros de la comisión. Rodrigo Galilea, presidente RN, Juan Antonio Coloma, con la ascendencia que tiene en la UDI sin duda, y Luciano Cruzco, que es uno de los pocos senadores que tiene Evópoli en el Senado. Entonces, efectivamente no se cumple o no se logra lo que el gobierno quería, que era votar a como diera lugar ayer, en un principio, la idea de legislar. Se aplaza todo para el día lunes y con un escenario que ya a esta altura no sé quién podría decir que ni siquiera es incierto. Está tan claro hace tanto tiempo y mientras no pase algo, no va a cambiar nada, ¿no? Ahora, ¿quién corre más riesgo aquí en el fracaso, Camilo? Mira, hay harto debate al respecto, porque tú sabes que existe una tesis, una teoría, que dice, una teoría jurídica, que cuando llegan este tipo de teorías al Congreso se convierten en un problema de votación al final del día, no un problema jurídico. Hay una tesis que dice que, por ejemplo, si se llegara por apurar, digamos, la votación, a generar un rechazo de la idea de legislar, tendría que resolverse la discrepancia entre las dos cámaras en una mixta. Y eso significaría que, dado que se revisa el paño completo en este caso, porque lo que está rechazado es la totalidad del proyecto que llegó desde una cámara a otra, esa mixta, que además se constituiría empatada entre las fuerzas políticas, porque además se equilibra el Senado con la Cámara en el caso de las mixtas, entonces, quedan 5 y 5, esa mixta podría teóricamente resolver un texto de propuesta que podría terminar votándose y tener mucha más adhesión y mucha más viabilidad que el proyecto del Ejecutivo o de la Cámara. Entonces,
es difícil, de nuevo, igual que en la vez anterior, predecir quién gana. Yo creo que lo que está pasando aquí, más bien, si uno sigue las declaraciones de cada uno de los actores, recién mencionaba a Rodrigo Galilea, ¿cierto? Y a otro, lo que se está construyendo desde hace algún tiempo es una cierta base de acuerdo respecto de varias materias en las que se podría avanzar en una reforma previsional. Entonces lo que se está descolgando son, por así decirlo, los sectores más duros de lado y lado, que están todavía en la tesis de si tener una reforma con todas estas características o definitivamente no darle paso a ninguna reforma. Esa posición, que es la que hoy día está teóricamente empatada, está construyendo de a poco un cierto sentido común, un ancho camino al medio. Hay declaraciones del senador Saavedra, del PS, del senador Galilea, que si uno las toma, dice, bueno, aquí hay 5 puntos que ellos mencionan, o 4 puntos respecto de los cuales podría haber un proyecto. Entonces podría, hipotéticamente hablando, generarse un proyecto con el ancho camino del medio y que dejara fuera a las posiciones que hoy día son más duras, una de las cuales además debe sustentar la ministra porque proviene precisamente de sus filas. Entonces creo que la tensión respecto de los plazos se está dando entre otras cosas por eso, porque más allá, por la realidad, digamos, se está imponiendo un cierto sentido común en torno a esta idea de que se podría avanzar en varias materias en las cuales se tiene acuerdo y que probablemente no terminaría eso siendo un fin de las AFPs, o sea, no terminaría siendo un 100% a las cuentas individuales, ni un fin evidente a las AFP. Y eso obviamente no deja contento a los polos. Rodrigo. Sí, y ese último punto, la senadora Bodanovich, cuando lo dijo el día domingo en Mesa Central, generó un revuelo enorme. Ya está claro, dijo, que esta reforma no va a matar a la AFP, y sinceremos ese punto. Tuvo que recular rápidamente y comunicarse con la ministra Jara para aclarar que no era lo que quería decir, pero es un grado de realismo también bien importante, digamos. O sea, dice la verdad tal cual es. Cual es. El proyecto no termina con la AFP, las puede transformar, pero no termina con ella, digamos. Exacto, y eso, como decía Camilo, le genera una animadversión a un sector político más polarizado, bien relevante, y que en la Cámara se va a exacerbar sin duda, porque ahí aparte la cosa sigue dispersa, digamos, por decirlo elegantemente. Ya. Podría ser otro trago amargo para una parte del oficialismo, digamos. Sí, pues, que ha tenido que tomar varios en el último tiempo. Sí. Para una parte del oficialismo. Sí, al totalmente. Menos, como el rescate de la ISAPRE, por ejemplo. Claro. Y Punta Peuco. No, ese, oye, una palabrita. Un chiquitito. Un cogollo. Un cogollo, Camilo, Punta Peuco. Porque también ahí habían puestas altas expectativas y rápidamente fueron despejadas por el ministro de Justicia. Sí, a mí, fíjate que me extraña cómo se están tomando estas decisiones. Yo creo que más allá de que hayan razones de fondo, y que sea al día de hoy bastante evidente que el giro del gobierno ha sido hacia una, vamos a llamarle moderación o lo que fuera, digamos, de la agenda, una preeminencia del sector que enarbola esas banderas respecto de los otros que venían con los cambios profundos, todo lo que tú quieras. Me ha faltado un poco de delicadeza para las últimas decisiones respecto del orden interno de la coalición, salvo que yo me haya perdido algún tipo de conversación. Creo que esto de simplemente cerrar la puerta de un día para otro y dejar a los otros en la estacada de tener que salir a pegarle al gobierno o comérsela, me parece que tiene sus días contados, y no creo que el ministro Cordero en particular esté jugando precisamente a un quiebre, sino que más bien él está poniendo su punto arriba de la mesa, dando los argumentos del caso, ¿cierto? Pero me parece que es poco trabajado. Me llama la atención, fíjate. Me llama la atención porque que se tome tan a la ligera, que a veces los quiebres se producen, y sobre todo mucho más cerca de las elecciones, más se producen. Y eso sí va a ser un dolor de cabeza de aquí hasta que termine el gobierno. Muy bien, pues Camilo, a las 8 de la noche, Los Monos en Infinita. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.